Zona Franca, Barcelona, 1953. Las calles están llenas de familias en tranvía, hombres en bicicleta, niños descalzos. España era un país que caminaba, un país sin coche, un país sin futuro sobre ruedas. Entonces, alguien tuvo la audacia de cambiarlo todo. En su mejor momento, SEAT empleó a 35.000 trabajadores, controló el 85% del mercado español y sus fábricas cubrían 250 hectáreas. El 600, el Ibiza, el 127 no eran coches, eran la libertad de millones de familias que nunca antes habían tenido nada. Entonces algo salió catastrófica y silenciosamente mal. Para 1993, las pérdidas superaban los 80.000 millones de pesetas. Miles de trabajadores en la calle, las plantas cerrando, el control en manos alemanas. ¿Cómo cae tan fuerte un gigante aparentemente invencible? Esta es la historia del mayor sueño industrial de España, de cómo nació de la nada, dominó durante décadas y fue destruido por sus propios errores. Bienvenido a SEAT. Madrid, 1941. La guerra había terminado hacía 2 años, pero España seguía herida, hambrienta y aislada del mundo. Las calles de las ciudades estaban llenas de escombros, de silencio y de miedo. El racionamiento era una realidad cotidiana. El aceite, el pan, el azúcar, todo escaseaba. Y los coches, claro, eran un lujo impensable para el 99% de la población. El régimen de Franco heredó un país destrozado. La autarquía económica, la decisión política de que España se bastase a sí misma, cerrada al exterior, fue tanto una obligación como una elección ideológica. Si no podías importar lo que necesitabas, tenías que fabricarlo tú. Y España necesitaba coches. Los necesitaba para mover mercancías, para modernizar sus ciudades, para demostrar al mundo que a pesar del aislamiento, la nación avanzaba. El problema era brutal. España no tenía industria del automóvil, no tenía tecnología, no tenía capital privado suficiente, no tenía experiencia. Lo que sí tenía era un Estado dispuesto a invertir donde el sector privado no se atrevía, y una cúpula de ingenieros y militares convencidos de que la grandeza industrial era posible. En 1942, el Instituto Nacional de Industria, el INI, el brazo industrial del Estado franquista, tomó la decisión. España tendría su propio fabricante de automóviles y lo financiaría el gobierno. Piénsalo un momento. Un Estado en quiebra, con una economía de posguerra, en medio de un aislamiento internacional casi total, decide crear desde cero una empresa automovilística nacional. La audacia era tan grande que rayaba en el disparate, o en el genio. Se buscaron alianzas, y se encontró una donde nadie hubiese buscado: Fiat, la empresa italiana. No porque Italia fuese un socio natural de la España de posguerra, sino porque Fiat tenía tecnología, tenía diseños probados y estaba dispuesta a negociar. El acuerdo era simple. SEAT fabricaría coches Fiat bajo licencia en España. Italia ponía el conocimiento. España ponía el suelo, la mano de obra y el dinero público. El trato se cerró en 1950. El 9 de mayo de ese año nació oficialmente la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT. No era un golpe de genio empresarial, era una necesidad histórica. Pero eso no importaba. Importaba lo que vendría después. Barcelona, 1953. Los primeros cimientos de la fábrica de la Zona Franca ya estaban puestos. El terreno elegido no fue casual. Barcelona era la capital industrial de España, la ciudad que más sabía de fábricas, de sindicatos, de obreros y de producción en serie.
tenía el puerto más importante de la península, tenía la tradición textil y metalúrgica más sólida del país y tenía trabajadores. El primer coche salió de la línea de montaje de la Zona Franca en 1953. Era el Seat 1400, un vehículo grande, elegante, pensado para los pocos que podían permitírselo, funcionarios de alto rango, empresarios, médicos. No era un coche para el pueblo, pero era un primer paso. En esos primeros años, Seat producía poco más de 300 coches al mes. Las instalaciones eran modestas, los procesos lentos, la tecnología importada directamente de Turín. Cada pieza, cada plano, cada manual de instrucciones llegaba de Italia. España todavía no tenía capacidad para diseñar un coche propio. Pero los ingenieros españoles aprendían, absorbían, copiaban y mejoraban. En los talleres de la Zona Franca, una generación de técnicos formados en las escuelas de ingeniería industrial españolas, muchos de ellos hijos de familias obreras, emigrantes del campo que habían llegado a Barcelona buscando algo mejor, empezaba a dominar un oficio que en España no había existido una década antes. La primera gran decisión estratégica de Seat fue también la más importante: no fabricar coches de lujo, fabricar coches para la clase media española, coches baratos, resistentes, funcionales, coches que una familia trabajadora pudiese comprar con esfuerzo pero sin imposibilidad. Mientras la competencia europea, Citroën, Renault, Volkswagen, se preguntaba si el mercado español tenía capacidad para absorber vehículos de consumo, Seat apostó por él antes de que existiese. Fue una jugada audaz y funcionó. 1957, el año en que todo cambió. Ese año, Seat presentó el modelo que definiría una época, un país y una forma de entender la modernidad, el Seat 600. Basado en el Fiat 600 italiano, era un coche pequeño, económico y, por primera vez en la historia de España, al alcance de la clase trabajadora. Medía 3,22 metros. Tenía un motor trasero de 633 centímetros cúbicos. Consumía poco. Cabían 4 personas apretadas. Y costaba 65,000 pesetas, el equivalente a 1 año y medio de salario para un obrero industrial de la época. Aquí está la clave. 65,000 pesetas era mucho dinero, pero era alcanzable. Con esfuerzo, con ahorro, con sacrificio familiar, un trabajador español podía comprarse un 600. Y eso era algo que nunca antes había existido en este país. Las listas de espera para recibir un Seat 600 llegaron a superar los 2 años. 2 años esperando. Y la gente esperaba, porque el 600 no era solo un coche, era la promesa de que España avanzaba. Era la prueba de que el milagro español era real. Era la libertad de coger tu familia un domingo de agosto y conducir hasta la playa que nunca antes habías podido visitar. Para 1965, Seat había fabricado más de 300,000 unidades del 600. Para 1970, el número se acercaba al 1.000.000. La fábrica de la Zona Franca funcionaba 3 turnos, las 24 horas del día. Los obreros llegaban a las 5 de la mañana y salían a medianoche. La cadena de montaje no paraba, no podía parar. España quería coches y Seat era la única que podía dárselos. Imagina esa escena. Una fábrica al sur de Barcelona donde cada 8 minutos sale un coche nuevo, donde 10,000 trabajadores, muchos de ellos emigrantes andaluces, murcianos, extremeños que habían llegado a Cataluña buscando futuro, construyen con sus manos el símbolo de la modernidad española, donde el olor a pintura fresca y metal caliente
llena el aire del turno de noche. Eso era SEAT. En los años 60, eso era el milagro. 1960. España ya no era el país arruinado de la posguerra. El plan de estabilización de 1959 había abierto tímidamente las puertas al exterior. Los tecnócratas del Opus Dei habían tomado el control de la economía y algo extraordinario estaba ocurriendo. España crecía a un ritmo del 7% anual. Era el segundo país con mayor crecimiento económico del mundo, solo por detrás de Japón. El desarrollismo era real. Las fábricas de Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid producían a velocidades que habrían parecido imposibles 10 años antes. La emigración del campo a la ciudad transformaba la geografía humana del país. Millones de personas abandonaban los pueblos de Andalucía, Extremadura y Castilla para instalarse en los barrios obreros de las grandes ciudades industriales. Llegaban sin nada y en pocos años querían un piso, una nevera, una televisión y un coche. SEAT lo entendió antes que nadie. En 1963, SEAT lanzó el 850. En 1972, el 127. En 1974, el 133. Cada modelo era una respuesta al momento exacto que vivía España. Cada coche llegaba cuando los españoles podían pagarlo, cuando lo necesitaban, cuando el mercado estaba listo para absorberlo. Para 1970, SEAT controlaba el 85% del mercado de automóviles de España. 85%. En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier aparcamiento del país, de cada 10 coches, más de 8 llevaban el escudo de SEAT. No solo fabricaban, exportaban. Para 1972, SEAT vendía coches en más de 30 países. Los puertos de Barcelona despachaban cargamentos de vehículos hacia Latinoamérica, hacia el norte de África, hacia algunos mercados europeos. El coche español conquistaba el mundo. En su mejor momento, la zona franca de Barcelona era la fábrica de automóviles más grande del sur de Europa. 250 hectáreas, 30 edificios, más de 25,000 trabajadores directos, una ciudad dentro de la ciudad, con su propio sistema de transporte interno, sus propios comedores, sus propias clínicas. Si la zona franca hubiese sido un municipio, habría sido uno de los más grandes de Cataluña. Las ventas subían, la fama crecía, el orgullo nacional era palpable. SEAT no era solo una empresa, era España. Barcelona, 1968. Un domingo por la mañana en Cornellá, en Hospitalet, en Sant Boi. Los barrios que habían crecido alrededor de la zona franca estaban llenos de familias que vivían del motor. El padre trabajaba en SEAT, el hijo mayor también, el cuñado en un proveedor de piezas, el vecino en el concesionario de la esquina. SEAT no era solo una empresa, era una comunidad, una forma de vida. El salario de SEAT era de los mejores de la industria española. Un operario cualificado de la cadena de montaje ganaba entre 15,000 y 20,000 pesetas mensuales a principios de los años 70, suficiente para pagar la hipoteca de un piso en el barrio, criar 3 hijos y quizás comprar un 600 de segunda mano. Pero SEAT también era tensión, era conflicto, era la España que empezaba a despertar. En 1971, los trabajadores de SEAT protagonizaron una de las mayores huelgas de la historia industrial española del franquismo. Las exigencias eran claras: mejores salarios, mejores condiciones, reconocimiento sindical.
la respuesta del régimen fue la habitual: policía armada en los accesos a la fábrica, detenciones, despidos masivos. El 18 de octubre de 1971, en los enfrentamientos frente a la Zona Franca, murió un trabajador, Antonio Ruiz Villalba, de 21 años, emigrante andaluz, hijo de la posguerra. La historia de SEAT no puede contarse sin ese nombre, porque SEAT era también eso, el lugar donde España construía sus coches y donde España peleaba por su dignidad. Los años siguientes fueron de negociación permanente. Los sindicatos, ilegales hasta 1977 pero presentes, ganaban terreno. Las condiciones mejoraban y la producción no paraba. Bajo ese éxito, sin embargo, algo oscuro estaba ocurriendo. Algo que tardaría años en hacerse visible, pero que ya estaba corroendo los cimientos del gigante. 1975. Franco muere. España cambia. Y SEAT, paradójicamente, afronta el mayor reto y la mayor oportunidad de su historia al mismo tiempo. Con la transición llegó la apertura, y con la apertura llegó la competencia. Por primera vez, los españoles podían comprar coches extranjeros sin pagar aranceles prohibitivos. Renault, Citroën, Ford y General Motors empezaban a mirar a España con apetito. El mercado era grande, crecía rápido y estaba sediento de novedades. SEAT respondió con dos movimientos que parecían brillantes. El primero, abrir una segunda gran planta en Pamplona en 1966, que para finales de los 70 empleaba a más de 8,000 trabajadores y producía más de 150,000 coches al año. El segundo, diseñar un coche genuinamente español, sin depender de Fiat. Ese coche fue el SEAT Panda, y en 1980 llegó el SEAT Ronda. Y por encima de todo, llegó el SEAT Ibiza. 1984, el año del Ibiza. El Ibiza fue el primer coche de SEAT diseñado completamente en España, sin licencia italiana. El diseño fue obra de Giorgetto Giugiaro, el genio del diseño italiano, sí, pero contratado por SEAT, con ingeniería española, con alma española. Era un coche moderno, atractivo, ágil. Era la prueba de que España ya no necesitaba copiar, podía crear. El lanzamiento del Ibiza generó 85,000 pedidos en los primeros 3 meses. 85,000. Los concesionarios tenían listas de espera. Los comerciales no daban abasto. SEAT parecía indestructible. Para 1984, SEAT producía más de 500,000 vehículos al año. Su plantilla directa superaba los 35,000 trabajadores. Era la empresa industrial privada o semiprivada, dado que el Estado seguía siendo el accionista mayoritario más grande de España. Todo encajaba, pero bajo ese triunfo, las grietas ya estaban ahí. La alianza que había durado 30 años, la que había dado a España su industria del automóvil, se rompió de un día para otro. Los motivos fueron económicos. SEAT acumulaba pérdidas crecientes y estratégicos. Fiat había decidido entrar directamente en el mercado español, sin necesitar un socio local. Ya no necesitaba a SEAT. Y SEAT, de repente, se quedaba sola. Aquí está la clave. SEAT perdió de golpe el acceso a la tecnología italiana. Perdió el paraguas de una multinacional con décadas de experiencia en motores, plataformas y sistemas de producción. Y aunque el Ibiza demostraba que España tenía ingenieros capaces, una empresa entera no puede sobrevivir solo de un modelo brillante. El Estado español inyectó fondos de emergencia, miles de millones de pesetas. El INI asumió pérdidas que se acumulaban año tras año. En 1981, las pérdidas de SEAT
superaron los 25.000 millones de pesetas. Un año después, más de 30.000 millones. Los números no mentían. La empresa necesitaba un nuevo socio, un nuevo propietario, un nuevo futuro. Se negoció con varios candidatos. Ford mostró interés, General Motors también, pero al final, la operación que cambiaría la historia de SEAT para siempre la protagonizó un fabricante alemán que por aquel entonces buscaba expandirse hacia el sur de Europa, Volkswagen. En 1982, Volkswagen entró en el capital de SEAT con el 36,7%. En 1986, el mismo año en que España entraba en la Comunidad Económica Europea, aumentó su participación hasta el 51%. El control había cambiado de manos. SEAT ya no era española. Lo que venía después, nadie lo vio venir. 1986 a 1993. Paradójicamente, los años en que SEAT dejó de ser española fueron también, en muchos sentidos, sus mejores años en términos de producción y gama de modelos. Con la tecnología de Volkswagen, SEAT lanzó el Toledo en 1991, el Córdoba en 1993, el Inca, nuevas versiones del Ibiza. Los coches eran mejores que nunca. Las plataformas, compartidas con modelos del grupo alemán, garantizaban fiabilidad, seguridad y modernidad. Las ventas en Europa crecían. SEAT vendía en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. El coche español conquistaba mercados donde antes era desconocido. En su mejor momento, bajo control de VW, SEAT superó las 500.000 unidades anuales producidas solo en Barcelona. La fábrica de la Zona Franca seguía siendo el corazón de la operación. Cadenas de montaje modernas, robots de soldadura, sistemas de pintura de última generación. Si en los años 60 los trabajadores usaban herramientas manuales, en los 90 convivían con brazos mecánicos programados en Wolfsburg. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. Volkswagen gestionaba SEAT como una marca de volumen, no como una marca de identidad. El objetivo era vender coches baratos en los mercados del sur de Europa. Los modelos compartían plataformas con Volkswagen y Audi, pero los márgenes correspondían al segmento bajo. SEAT competía con Renault y Citroën, no con Audi, y eso tenía consecuencias en la inversión, en el desarrollo, en el futuro. Mientras SEAT hacía lo que le pedían, vender mucho, ganar poco, la toma de decisiones estratégicas estaba en Wolfsburg. En Madrid y Barcelona, los directivos españoles gestionaban operaciones. En Alemania, se decidía el destino. Para 1993, las pérdidas volvían a ser alarmantes. SEAT registró ese año las mayores pérdidas de su historia hasta entonces, más de 800 millones de marcos alemanes, el equivalente a unos 80.000 millones de pesetas. Volkswagen amenazó con cerrar plantas, con despidos masivos, con reorientar la producción. La reconversión llegó. Y llegó con dureza. 1993. Ese año marcó el principio del fin tal como los trabajadores de SEAT lo habían conocido. Volkswagen anunció un plan de reestructuración brutal. Se suprimirían más de 9.000 puestos de trabajo, se cerrarían instalaciones, se trasladaría producción a otros países del grupo donde los costes laborales eran menores. La planta de la Zona Franca sobreviviría, pero reducida. La planta de la Zona Franca, que en su mejor momento había albergado a 25.000 trabajadores, quedó con menos de la mitad. Los sindicatos convocaron huelgas masivas. Las calles de Barcelona
Vieron manifestaciones de trabajadores con monos azules y carteles que decían «Seat Tech es nuestra». Era un eco de lo que había pasado 20 años antes, en los tiempos del franquismo. Pero ahora, el enemigo no era un régimen político, era el mercado, era la competencia global, era la decisión de un consejo de administración en Alemania. Aquí está la pregunta que nadie quería hacerse. ¿Cuál fue la decisión fatal? No fue una sola. Fueron varias, acumuladas durante años. La primera fue no haber modernizado suficientemente los costes de producción mientras las ventas eran altas. Cuando SEAT vendía 500.000 coches al año, nadie quería hablar de eficiencia ni de reducción de plantilla. El éxito adormece. La segunda fue haber cedido el control estratégico a Volkswagen sin negociar las condiciones. España aceptó que una empresa extranjera gestionase su marca más importante porque necesitaba capital urgentemente. Pero ese capital tuvo un precio que tardó años en mostrarse: la pérdida absoluta de la capacidad de decisión. La tercera fue no haber construido una marca de verdad. El Ibiza era un coche brillante, pero SEAT nunca logró construir el prestigio de marca que te permite cobrar más, ganar más y sobrevivir cuando los márgenes se aprietan. Mientras Volkswagen subía de precio y Audi se convertía en sinónimo de lujo alemán, SEAT quedó atrapada abajo, barata, funcional, prescindible. La mayoría de las empresas habrían visto estas señales. SEAT no. Deberían haber apostado por la diferenciación. No lo hicieron. Deberían haber construido alianzas que protegiesen su autonomía. No lo hicieron. Deberían haber entendido que la protección estatal no dura para siempre. Tardaron demasiado en entenderlo. Existe una lección en cada piedra de lo que quedó de SEAT. 4 lecciones para ser exactos. Y no son lecciones de coches. Son lecciones de cualquier empresa, de cualquier país, de cualquier sueño industrial que alcanza la cima y luego pierde el camino de vuelta. Lección primera: la protección del Estado no es una estrategia. Durante 40 años, SEAT operó en un mercado protegido. Los aranceles sobre los coches extranjeros hacían imposible la competencia real. Los consumidores españoles no tenían alternativa: o SEAT o nada. Eso generó una cultura de empresa que no necesitaba ser eficiente para sobrevivir, que no necesitaba escuchar al cliente porque el cliente no tenía dónde ir. Cuando España entró en la CE en 1986 y los aranceles cayeron, SEAT descubrió que el mundo real era muy diferente al mercado protegido en el que había crecido. La competencia europea era más rápida, más barata, más innovadora, y SEAT no estaba preparada. El mercado no tiene memoria sentimental. No premia la historia, no recompensa el esfuerzo pasado, solo el presente. Lección segunda: la escala sin márgenes es una trampa mortal. SEAT producía más de 500.000 coches al año. Era enorme, era impresionante, y era una trampa, porque vender mucho a precio bajo significa que cualquier perturbación, una recesión, una subida de costes laborales, una caída de la demanda, golpea con una intensidad devastadora. Los márgenes delgados no perdonan los errores. Las empresas que sobreviven en la industria del automóvil son las que construyen márgenes, no solo volumen. BMW vende menos coches que Volkswagen. Gana más por cada uno. Esa diferencia es la supervivencia. Lección tercera: ceder el control es ceder el futuro. Cuando Volkswagen entró en el capital de SEAT, los directivos españoles creían que habían conseguido lo mejor de 2 mundos: tecnología alemana con identidad española. Lo que en realidad habían hecho era ceder el poder de decisión.
Wolfsburg decidía qué modelos se desarrollaban, qué inversiones se hacían, qué futuro tenía la marca. Barcelona ejecutaba, innova o muere. Pero para innovar necesitas control, y SEAT no lo tenía. Lección cuarta. La identidad de marca no se hereda, se construye. El SEAT 600 fue un símbolo, pero una empresa no puede vivir eternamente del símbolo del pasado. La emoción que los españoles de los años 60 sentían por el 600 no se transmitía automáticamente a sus hijos ni a sus nietos. Cada generación necesita razones nuevas para amar una marca. SEAT nunca construyó esas razones con suficiente fuerza. Fue siempre la opción funcional, económica, razonable. Nunca fue la opción deseada, apasionada, aspiracional. Y cuando los consumidores tienen opciones, eligen lo que desean, no lo que es razonable. El legado no es solo patrimonio, es responsabilidad. Zona Franca, Barcelona, hoy. Si conduces por la calle 3 de la Zona Franca un martes por la tarde, todavía verás humo. Todavía verás camiones entrando y saliendo. La fábrica de SEAT sigue funcionando. En 2024 produjo más de 450.000 vehículos, en su mayoría para el mercado europeo. Los trabajos de carrocería, pintura y montaje final siguen haciéndose aquí. Pero si miras con atención, verás también lo que falta. En las naves donde antes trabajaban 25.000 personas, ahora las recorren menos de 14.000. Los barrios de Cornellà y Hospitalet ya no viven del motor como antes. Los hijos de los obreros de los años 70 no trabajan en la fábrica, trabajan en la logística, en los servicios, en el comercio. La industria que definió una generación ya no define a la siguiente. La sede social de SEAT está en Martorell, una planta moderna o eficiente, construida en los años 90 para sustituir progresivamente a la Zona Franca. Allí se toman algunas decisiones. Pero las decisiones importantes, las que determinan el futuro de la marca, siguen tomándose en Wolfsburg. La marca SEAT existe. Técnicamente existe. Ha lanzado Cupra como submarca premium, con más éxito del esperado. Ha participado en el proyecto del coche eléctrico económico del grupo VW. Hay ingenieros españoles trabajando en proyectos de futuro. Hay optimismo, incluso. Pero la SEAT, que era de España, ya no existe. De la empresa que controlaba el 85% del mercado automovilístico español, que empleaba a 35.000 personas en una sola ciudad, que hizo posible que millones de familias obreras tuviesen su primer coche y su primera libertad sobre ruedas. De esa SEAT solo queda la historia. Los trabajadores se han ido. La mayoría de las plantas se han ido. El control se ha ido. De la Zona Franca de 1953 al grupo Volkswagen de hoy, 70 años desde que un Estado arruinado apostó por el imposible, 70 años de sueños, de orgullo, de errores y de lecciones. Solo queda el silencio de las naves vacías y el ruido todavía de una cadena de montaje que no para. Adáptate o muere, innova o desaparece. El mercado no tiene memoria sentimental. Bienvenido a SEAT, donde el sueño industrial de España nació, dominó y fue destruido.